Hola, ¿quién como Dios? Hoy en Defiende la Vida vamos a hablar desde el argumento biológico, pero antes vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, tu presencia especial en este momento. Te pedimos vengas a moverte en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te pedimos que vengas a ser tú, Santo Espíritu de Dios, quien esté a cargo de esta formación. Te pedimos que a través de ella podamos glorificarte y alabarte. Te pedimos particularmente nos regales la sabiduría para poder aprovecharla, para que por medio de ella se encienda en nosotros para siempre esa llama que nos mueva a defender a los más pequeños, a defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural, a defender esos que no se pueden defender por sí mismos. Queremos decirte que sí, Señor, queremos aceptar este llamado que nos has hecho a defender la vida, a ser la voz de los que no tienen voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, vamos entonces a entrar en materia en la defensa de la vida desde el argumento biológico. Les voy a compartir la presentación para ser un poquito más didáctico y más fácil de obtener algunos conceptos. Para clarificar este tema del aborto es importante partir de una pregunta que es realmente en torno a la que gira toda la discusión del aborto. Y esa pregunta es: ¿qué es el no nacido? ¿Por qué? Porque si finalmente el no nacido no es un ser humano, pues no hay ningún problema con el aborto y no habría lugar a la discusión. Pero si el no nacido es un ser humano vivo y es una persona, entonces tiene el mismo valor que cualquiera de nosotros, y esto significa que no hay ningún argumento válido que justifique el aborto. Cuando estamos en este tema de la defensa de la vida, tenemos que tener algo muy claro, y es que desde los primeros momentos o las primeras etapas del desarrollo, los embriones son seres humanos vivos y únicos, y no hay ninguna diferencia esencial entre ese embrión que nosotros mismos alguna vez fuimos y los adultos que somos ahora. Y además de eso, no hay ninguna justificación para que las diferencias de tamaño, de desarrollo, de dependencia de otras personas o del ambiente en el que estamos determinen si nosotros tenemos más o menos valor los unos que los otros, y muchísimo menos para determinar que en el momento prenatal no teníamos derecho a la vida, pero ahora sí lo tenemos. Para dar respuesta a qué es el no nacido, partimos de dos preguntas esenciales. La primera de ellas es cuándo inicia la vida, que es a la que vamos a dar respuesta en este espacio de formación. Entonces, la vida inicia en el momento mismo de la fertilización. Es importante tener en cuenta que las personas avaladas o realmente calificadas para decirnos en qué momento inicia la vida son los embriólogos, que son personas que han dedicado gran parte de su vida a estudiar todo el desarrollo embrionario, y ya ellos nos dieron una respuesta muy clara. La vida inicia en el momento mismo de la fertilización, cuando el espermatozoide atraviesa, ingresa al óvulo y se unen los dos materiales genéticos, es decir, el material genético del papá que iba en el espermatozoide y el de la mamá que va en el óvulo. Y a partir de ese momento hay una vida completamente distinta. Hay un ser humano que inició su desarrollo. No es parte del cuerpo de la mujer, aunque necesite estar alojado en el cuerpo de ella para sobrevivir las etapas más tempranas, ni tampoco es un cúmulo de células, ni es un tumor. Ellos científicamente han determinado, y de manera objetiva, sin tener que ver religión, ideología, creencias ni nada de eso, en el momento de la fertilización ya es un ser humano completamente distinto que inició su proceso de desarrollo.
Esta foto es muy curiosa y fue tomada durante una fertilización in vitro porque nos muestra un destello de luz en el momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo. Es la activación celular que se da al formarse un nuevo ser humano. Como les decía, entonces los embriagos son las personas que tienen la mayor capacidad de respondernos esta pregunta, entre comillas, tan sencilla. En 1942, un grupo de científicos estableció las etapas Carnegie. Las etapas Carnegie son el documento estándar o la regla de oro que nos hablan de todo el proceso del desarrollo embrionario. Van desde la 1 hasta la 23, desde el día 0 de la fertilización hasta más o menos la 8ª semana, que es toda la etapa de desarrollo del embrión. Ellos dividen estas etapas según las características físicas que se van evaluando en el desarrollo del embrión desde el cigoto en adelante, o desde el óvulo fecundado, que es la etapa más temprana. Llama muchísimo la atención que ellos dijeron, la etapa 1 de Carnegie, que es la etapa más temprana, se divide en 3. La etapa 1A, que es el óvulo fecundado, es decir, una vez el espermatozoide atravesó la barrera e ingresó, se unieron sus materiales genéticos, como decía anteriormente. Esa es la primera etapa del embrión, la más temprana. 1A, como les decía, 1B y 1C, que es el cigoto. ¿Qué nos dicen ellos en estas etapas Carnegie? Que este óvulo fecundado, este cigoto, es un ser humano unicelular. Hacen muchísima claridad en que no es un posible ser humano, sino un ser humano unicelular que inició desde el momento mismo de la fertilización, todo su desarrollo hasta llegar a ser el recién nacido que ya conocemos. Como les decía, la etapa 1 representa la fertilización desde el óvulo fecundado hasta el cigoto, y así se van a ir desarrollando las etapas hasta la etapa 23 de Carnegie, que es la etapa más madura del embrión. A partir de este momento pasa a llamarse feto, con todo el desarrollo pues del que en algún momento hemos escuchado. Es importante tener en cuenta que las etapas Carnegie nos hablan de todo este desarrollo embrionario y que nos dicen que es un hecho objetivo y científico que este ser humano unicelular tiene un genoma completamente distinto del padre, completamente distinto de la madre, y que no es un posible ser humano, como les decía, sino que es el inicio del proceso de desarrollo del ser humano. Nos dice que incluye un nuevo ser humano unicelular que va a ir desarrollándose a menos que algún estímulo dañino se lo impida, va a ir desarrollándose autónomamente, de cierta manera autodeterminándose a través de todas las reacciones hormonales y enzimáticas que se empiezan a producir desde muy temprano en las etapas embrionarias y que va a continuar desarrollándose hasta pues el momento mismo en que nosotros morimos. No dejamos nunca de desarrollarnos y de continuar nuestro proceso. El doctor Jerome Lejeune es el padre de la genética moderna, es un científico médico genetista que descubrió la trisomía 21. La trisomía 21 es la que da lugar al síndrome de Down, entre otros trastornos genéticos que él descubrió, y se dedicó muchísimo tiempo a ser defensor de los niños por nacer. Él nos dice que cada uno de nosotros tiene un momento de iniciación preciso que no está en discusión y que es aquel en el que toda la información genética necesaria y suficiente se reúne dentro de una célula que es el óvulo fertilizado. Este momento es el momento de la fecundación. No existe la más mínima duda sobre esto. Así como él, hay muchísimos científicos, todos los científicos que con sus investigaciones y con todos los estudios han determinado objetivamente, sin lugar a duda ni discusión, que el cigoto es un ser humano completamente distinto, que a partir de la fecundación hay una vida completamente humana distinta
que no es el material genético del papá ni de la mamá, sino que es un genoma completamente distinto, que es un ser humano que se empieza a desarrollar desde el momento mismo de la fecundación, que no va a terminar su desarrollo, sino hasta el final de sus días, pero que muy particularmente en la etapa prenatal va a tener un desarrollo autodeterminado que va a dar lugar a recién nacido como lo conocemos y a toda nuestra etapa de desarrollo pues durante toda nuestra vida. Es científicamente correcto decir entonces que una vida humana individual comienza en la concepción. Tenemos aquí algunas apreciaciones de la doctora Pilar Calva. Ella es una médico genetista, subespecialista en citogenética, magíster además en bioética, que nos dice que el embrión es autónomo en su desarrollo y que desde muy temprano en el mismo empieza el mismo a autodeterminarse. Es decir, envía señales que producen toda una cascada de procesos biológicos que permiten que él continúe su desarrollo a menos, por supuesto, que algo externo se lo impida. Entonces, con esto se tumba con argumentos científicos el argumento por elección de es mi cuerpo, es mi decisión, porque definitiva y científicamente el niño no nacido no es parte del cuerpo de la mujer. Está alojado allí porque necesita, por supuesto, de ella para su supervivencia y para poder continuar su desarrollo, pero no hace parte del cuerpo de ella. Nos dice la autora Pilar Calva que el proceso de formación del embrión es autónomo, no obstante la íntima relación que se instaura entre el cuerpo de la madre y del hijo. Es decir, aunque el embrión está recibiendo nutrientes del cuerpo de su mamá y necesita de ella para sobrevivir, sobre todo en sus etapas más tempranas de desarrollo, él mismo es completamente autónomo. Aquí tenemos el desarrollo prenatal. También ha sido uno de los argumentos que nos han dado para decidir que el aborto está bien, y es que no es un ser humano, que no siente, que su corazón no late, etc. Pero todo el desarrollo de la ciencia y todos los avances que la medicina, la embriología y demás ciencias han tenido nos permite determinar que desde muy temprano ya se está dando todo el desarrollo de sistemas importantes para nuestra vida como la conocemos. Los hitos del desarrollo más significativos ocurren de hecho antes del nacimiento, durante las 8 primeras semanas de la gestación, cuando empiezan a formarse pues los principales sistemas, y esto empieza a ocurrir incluso antes de que la mujer en muchos casos sepa que está embarazada. Más adelante vamos a ver un poquito esto. El embarazo entonces no es solamente un momento de crecimiento de todas las partes del cuerpo, sino que es una preparación de ese ser humano para su supervivencia después del nacimiento. Vamos entonces a mencionar algunas de las del desarrollo más importante o más grande de nuestro desarrollo prenatal. A las 5 semanas, por ejemplo, ya está en marcha el desarrollo del cerebro y de la médula espinal. A las 6 semanas de gestación, es decir, más o menos un mes y medio, el corazón ya es capaz de bombear sangre al cerebro y al resto del cuerpo. A las 10 semanas ya los riñones están funcionando. A las 15 semanas todo el feto, excepto el cuero cabelludo, es capaz de reaccionar al suave contacto. Y a las 22 semanas, incluso gracias a todos los avances de la ciencia, de la medicina, de toda la ingeniería que permite esto, algunos fetos pueden sobrevivir fuera del cuerpo materno con los cuidados necesarios, por supuesto. Aquí hay una nota súper curiosa que es el paciente dentro del paciente. Esta nota o esta publicidad fue sacada en el 2017 en el The New York Times y habla de la operación que se hizo de espina bífida a un paciente no nacido. En esta ocasión, los médicos operaron un bebé de 24.2 semanas de gestación para corregir un defecto que tenía en la columna.
que si bien se pueden corregir después del nacimiento, haciéndolo antes del nacimiento, tienen mejores resultados y mayor probabilidad de éxito con las menos secuelas posibles. ¿Qué nos llama mucho la atención de esto? No tanto que el avance de la ciencia haya permitido operar a un bebé no nacido, sino todas las atenciones que se debieron tener con este bebé. El paciente dentro del paciente hace referencia a que ese feto es sujeto de derechos como somos todos nosotros que acudimos en busca de atención médica. En este momento eh, se aplicó anestesia tanto a la mamá como al bebé. ¿Por qué se aplicó anestesia al bebé? Pues porque era capaz de sentir dolor. Pero además algo muy curioso es que quienes estuvieron en esa operación refieren que se dieron todas las condiciones, incluso de temperatura. La sala de cirugía la calentaron de manera que fuera más confortable para el bebé. Quienes han tenido la oportunidad de estar en una sala de cirugía saben que es sumamente frío, pero en estas ocasiones particulares deben calentarse para que el feto no presente pues complicaciones. Todos estos cuidados debemos tenerlo lógicamente porque es muy pequeñito, pero porque es tratado como un paciente porque lo es. Entonces no podemos decir que no tiene la dignidad de ser humano, sí la tiene desde el momento de la fecundación. El doctor Kenneth Godme es un neurocirujano colombiano, subespecialista en neurocirugía pediátrica, y él nos habla que el feto hoy es considerado un paciente. Nos dice solamente un ser humano puede ser considerado un paciente y el feto lo es. Entonces no hay ninguna razón para no considerarlo como tal. Nos habla pues de que practican cirugías prenatales tan temprano como desde las 16 semanas de gestación y que deben aplicar anestesia al feto por 3 vías. Llama la atención de por qué por 3 vías. Una sistémica, que es a través de su mamá, se pasa el anestésico pues por la placenta, pero además de eso cuando ingresan aplican anestesia intramuscular y anestesia local. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que el bebé es capaz de sentir el dolor. Así como nos aplican pues anestesia a cualquiera de nosotros cuando vamos a un procedimiento médico, quirúrgico, asimismo se debe hacer con ellos porque sienten dolor. Entonces no hay ninguna diferencia entre un bebé en el vientre materno que requiere una cirugía para corrección de una espina bífida o cualquier trastorno que se corrija durante la etapa prenatal a un bebé que es sometido a un proceso de aborto. No hay por qué pensar que el bebé que es llevada a cirugía bajo todos los cuidados y bajo todo el amor del mundo va a sentir dolor y que el bebé que lleva un aborto no lo va a sentir. No hay ningún hecho objetivo para determinar que unos sí lo hagan y que otros no lo hagan. Simplemente en el desarrollo humano llega un momento que se desarrolla nuestro sistema nervioso, nuestras vías del dolor y somos capaces de sentirlo. Las apreciaciones de personas que se han dedicado, científicos, a estudiar este tema del dolor, y una de ellas nos dice: no hay ninguna razón para creer que un bebé nacido sentiría dolor de manera diferente que el mismo bebé si todavía estuviera en el útero. Por lo tanto, la diferencia entre el dolor fetal y neonatal es simplemente la ubicación en la que ocurre el dolor. La experiencia del dolor del receptor es la misma. Nunca podría imaginar someter a mis pequeños pacientes a procedimientos horribles como los que implican el desprendimiento de las extremidades o la inyección cardíaca en el aborto. El doctor Kenneth Godme, de quien hablábamos ahorita, nos explica claramente todo el desarrollo del sistema nervioso. Él nos dice que empieza tan temprano como a los 28 días de gestación, es decir, entre la tercera y la cuarta semana más o menos, antes incluso de que se haya presentado el primer retraso menstrual. Y es un continuo hasta después del nacimiento, es decir, nuestro sistema nervioso no está completamente desarrollado y maduro, sino hasta aproximadamente los 18 años de edad. Esto lo que nos afirma es que somos un continuo en desarrollo, desde nuestro primer inicio, que es la fertilización, hasta nuestra etapa postnatal y todo lo que venga después de ella. Él nos habla también de el desarrollo de las vías del dolor.
Nos dice que el dolor tiene dos componentes. Es una experiencia sensorial, que es un componente objetivo, y una experiencia emocional, que es un componente subjetivo, que es generalmente desagradable, que va precedido por un estímulo que hace daño, en que se forma tan temprano, como les decía ahora en el ser humano, se empiezan a formar a partir del 28 días de la gestación. En el bebé por nacer o en el desarrollo uterino, este desarrollo de las vías del dolor tiene tres etapas. La primera de ellas están formadas desde la semana 7 de gestación, es decir, antes de 2 meses de embarazo, y son las estructuras periféricas. ¿Qué hacen ellas? Ellas reaccionan instintivamente al dolor, es decir, hay un estímulo que a mí me está haciendo daño, no hay tiempo, entre comillas, para pensarlo, yo tengo que protegerme de ese daño de manera instintiva, como un reflejo. Eso hacen las estructuras periféricas. Entonces, desde muy temprano, como desde la séptima semana, ya somos capaces de percibir un estímulo que nos puede hacer daño. Y finalmente quiero acabar con algunas objeciones o algunos argumentos para tener en cuenta en el tema del debate por la vida. Por ejemplo, la alta tasa de abortos espontáneos. Una de las preguntas que puede que nunca falle es si entonces una vida humana, porque hay tantos abortos espontáneos. De hecho, nos critican a nosotros católicos diciéndonos, entonces eso significa que Dios está abortando miles de bebés todo el tiempo. No, la respuesta es, no es lo mismo muerte espontánea que asesinato deliberado. No es lo mismo que una persona muera por causa natural a que otra persona le quite la vida. Así, igual funciona en nuestra etapa prenatal. No es lo mismo una muerte espontánea de un bebé que por X o Y razón no pudo continuar su desarrollo prenatal a un asesinato deliberado, que es lo que se hace en el aborto provocado. Otra de las objeciones muy frecuentes es que somos un cúmulo de células. Entonces, como yo tengo células vivas en todo mi cuerpo, cuando yo me arranco, por ejemplo, células de mi piel, me estoy abortando, la respuesta es no. No podemos confundir el todo con las partes. Nosotros no somos simplemente un cúmulo de células vivas. Somos un organismo que se compone de células perfectamente diferenciadas en órganos que funcionan sincrónicamente para poder dar continuidad a nuestro proceso vital. Pero además de eso, no es lo mismo los componentes de un organismo que un organismo en su totalidad. No somos simplemente células de la piel. Nuestras células son células humanas, pero no son un ser humano. Cuando yo me arranco células de mi piel, sí me estoy arrancando células que son humanas porque hacen parte de un organismo humano, pero no son un ser humano en ellas mismas. Otra de las opciones de la gemelación nos dicen que entonces en algunos casos se pueden producir gemelos después de las divisiones iniciales celulares. Nos dicen, entonces eso quiere decir que no es un ser humano. Sí, es un ser humano, y podríamos responder con el tema de la clonación. Es más o menos decir que de nosotros como adultos saquen un clon como una gemelación artificial. No significa entonces que no fuéramos individuos humanos antes que nos clonaran, o que después de haber sido clonados no continuamos siendo humanos. Opciones muy frecuentes que nos hacen es la del laboratorio de fecundación in vitro en incendio. Hace relativamente poco se hizo viral en redes sociales una pregunta de alguien dirigida particularmente a los pro vida, que decía: un laboratorio de fecundación in vitro está en un incendio y tienes 1000 embriones criopreservados y tienes un niño de 2 años. Solamente puedes salvar a uno de los dos. ¿Cuál escoges? Lógicamente nuestro instinto nos lleva a escoger salvar al niño de 2 años, y no está mal. No quiere decir que los 1000 embriones criopreservados valgan menos, no tengan la dignidad de ser humano que tiene el niño, pero es una valoración que nosotros hacemos subjetiva en base pues a todas nuestras vivencias. Pero esa valoración subjetiva no determina el valor y la dignidad intrínseca que tenemos como seres humanos que empezaron su desarrollo desde el momento mismo de la fertilización. Igual podríamos poner el ejemplo si tenemos que salvar a una persona que apenas hemos visto un par de veces, o a un familiar. Lógicamente nuestro
instinto y nuestra afectividad nos va a llevar a salvar, si tenemos que escoger entre uno de los dos, a nuestro familiar. Y no quiere eso decir que nuestro familiar sea más ser humano que la otra persona que solo hemos visto 2 veces. Quiere decir que nuestra afectividad y nuestra subjetividad nos inclinan a escoger pues a la persona que queremos, a la persona que amamos. Y esto no quiere decir que la otra persona, insisto, tenga menos valor. Entonces la respuesta es: la valoración subjetiva que podamos dar no afecta de ningún modo nuestra dignidad intrínseca. Otra objeción es que no parece humano, y parece mentira que hagan esta objeción, sí, pero no quiere decir que sea la dignidad del ser humano determinada por la manera en la que nos vemos. No sería posible, porque además todos somos completamente distintos. Entonces, la manera en la que nos vemos no nos determina si debemos vivir o no. Un embrión se ve exactamente como se debe ver un embrión. Un feto se ve exactamente como se debe ver un feto, y así en cada etapa de su desarrollo. Entonces, esto no va a determinar el valor que tenemos o no. La última objeción que utilizan pues en torno al argumento biológico es que no sabemos cuándo inicia la vida. Como primera medida sí sabemos cuándo inicia la vida, ya hablamos al principio que empieza objetivamente y sin lugar a discusión con la fertilización. Ya lo han dicho todos los científicos, lo han comprobado y demás, pero aún si no lo supiéramos, ante la duda es mejor abstenernos. Si nosotros, les voy a compartir un ejemplo que nos han puesto mucho en estas charlas de formación. Vamos de cacería con un amigo y en algún momento nos separamos, pero a lo lejos vemos un arbusto que se mueve. Nosotros no estamos con nuestro amigo, no sabemos dónde está él, vemos el arbusto moviéndose. Eh, ¿Disparamos o no disparamos? Pues no deberíamos disparar, porque si finalmente ese es nuestro amigo, pues cometimos un asesinato. Disparamos sin saber, sin tener certeza de que no íbamos a herir a alguien. Pero si pasa en las condiciones en que sí sabemos que ese era mi amigo, es un asesinato premeditado. Esto pasa ahora mismo con el aborto. Sabemos, tenemos certeza de que la vida humana inicia en el momento de la fecundación. Entonces, el aborto es un asesinato premeditado del niño por nacer. La respuesta en este caso es: sí sabemos, pero aún si no fuera así, ante la duda es mejor abstenerse. Bueno, y espero finalmente haber podido dar respuesta un poquito a las dudas en cuanto al tema de la defensa de la vida frente al argumento biológico. Con Paula, en los próximos espacios de Defiende la Vida, creo que podemos tener el canal para resolver algunas dudas que se puedan presentar, para seguir presentando o seguir teniendo nuevos temas en esta formación, que debe ser muy constante en una batalla que apenas empieza, que estamos despertando, que nos estamos dando cuenta que tenemos la necesidad no solamente de formarnos, sino de orar muchísimo, muchísimo para que este flagelo del aborto finalmente se pueda acabar. Vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por habernos permitido vivir este momento, y para que todo lo que hayamos podido aquí obtener le honre y le glorifique ampliamente. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por haber posado tus ojos de bondad sobre nosotros, porque a pesar de nuestra imperfección, a pesar de lo indignos que somos de tu amor, tú te derramas en gracias y en misericordia con nosotros. Te pedimos, Señor, nos regales la gracia de permanecer contigo en esta batalla. Insistimos, Señor, en que no es fácil, pero queremos decirte que sí. Queremos, Señor, glorificarte con nuestras vidas, con nuestro trabajo, con nuestra misión. Ponemos en tus manos todo lo que hemos aprendido en la tarde de hoy, para que te glorifique, para que te honre, Señor, para que no seamos nosotros, sino para que seas tú dándote a las demás almas. Te agradecemos, mamá, porque hemos sentido tu presencia maternal en todo momento. Te pedimos nunca te apartes de nosotros, que nos lleves siempre de tu mano, que nos cobijes bajo tu manto, al cual siempre estamos seguros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.